Buenas, cordial saludos. Somos el grupo número 5 del curso de construcción de subjetividades, conformado por Dayana Cervantes, Carol Martínez, Neyi Sáez, Luz Cárdena y mi persona Fátima Valle. En este momento daremos respuesta a la pregunta orientadora que se encuentra en la guía de actividades de la etapa 4. ¿Cómo se da la construcción de sujeto social en escenarios de conflicto armado? Es de reconocer que el ser humano mantiene constante interacción con el ambiente y en convivencia con otros individuos para poder desenvolverse y desarrollarse en sociedad. Es de esta forma que individuos que crecen en escenarios violentos es influenciada drásticamente en las esferas de su vida, ya sea a nivel político, cultural, económico. El sujeto puede influenciarse y aprender conductas desadaptadas, llenas de emociones de miedo, de tristeza, de ira, de rabia, que van generando formas de convivencia que pueden frenar en tal sentido el capital social, la confianza, la solidaridad, la participación, la convivencia. Teniendo en cuenta los documentos expuestos en la unidad 3, resalto que el conflicto armado trae consigo numerosas pérdidas que son de fuerte impacto para las personas, incluyendo desplazamientos, abaratamientos de tierra, pérdidas materiales y físicas, asesinatos, masacres, violaciones de derechos, que sin lugar a dudas han quebrado los proyectos de vida de estas personas. A veces el individuo por situaciones extremas tiene que acoplarse a estos cambios violentos de guerra por existir desigualdades de género y discriminaciones ya sea por raza, por lo social o lo político. Y es donde esas personas tienen que luchar por rehacer su vida y buscar mejores opciones con las que puedan salir adelante. Se pueden analizar historias de personas campesinas que les han cortado las alas por la lucha en medio de la violencia, por querer defender esos derechos que han sido vulnerados a causa de la guerra política que se disputan desde hace décadas en el país. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Dayana Cervantes y el día de hoy daré respuesta a la pregunta orientadora: ¿cómo se da la construcción del sujeto social en escenarios del conflicto armado? Para esto me apoyo en la lectura de Henao J. 2003, donde afirma lo siguiente: un sujeto social es una agrupación social y una construcción histórica permanente, la cual requiere una experiencia común, una memoria, una identidad colectiva y la elaboración de un proyecto compartido y fortaleza para realizarlo. Con lo anteriormente citado, podemos decir que en Colombia la construcción de un sujeto social en escenarios del conflicto armado se da cuando tanto de manera individual como colectiva contamos con resiliencia, pensando en un futuro y presente diferente a ese pasado lleno de violencia, donde se vulneraron los derechos de miles y miles de personas. Es mirar atrás, pero de cierta manera sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado hasta el momento. Henao J. 2003 también afirma que resulta clave para comprender el grado de vinculación, afirmación y bienestar social de un individuo con el plano microsocial, pues contribuye sustancialmente al reconocimiento de la persona, constituye una de las claves centrales de la experiencia individual de identidad e influye en su bienestar porque cumple importantes funciones de compañía social, apoyo emocional, guía cognitiva, regulación social y de ayuda material y de servicios. Aquí es importante recalcar el papel del trabajo del psicólogo, que es fundamentalmente en estos procesos, debido a las intervenciones y herramientas que trabajan en los diferentes escenarios, ayudando a aquellos grupos que no tienen potenciación a trabajar en ella y fortaleciendo aún más a los grupos que ya tienen y cuentan con potenciación. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Neyi Sofía Sáenz y el día de hoy estaré con ustedes nuevamente respondiendo a la pregunta: ¿cómo se da la construcción de sujetos sociales en escenarios de conflicto armado? Recordemos que este es un tema bastante difícil porque la construcción no solo se puede dar en un sujeto social positivamente, sino que también se puede dar negativamente. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de construcción. Estas pueden fomentar solidaridad entre las demás personas y cooperación para que entre todas se ayuden. Pero además de eso puede haber una estigmatización, y no solo eso, sino de discriminación con estas personas que sufren conflicto. Por este contexto es muy específico del conflicto y las dinámicas sociales, los factores importantes a considerar en el proceso. Recordemos que no es solo decir que las personas que viven estas situaciones, decir que ellas están pasando por un mal momento. Recordemos que es una forma difícil, bastante difícil, porque es como transforman su vida, y es comenzar de nuevo y aceptarse ellos mismos a la situación que están viviendo. Recordemos que no es nada fácil, hablo desde la experiencia propia. Mi familia fue
desplazada de San Peruraba, Antioquia. Entonces es como que dejarlo todo, nosotros dejamos todo lo que teníamos a empezar de nuevo acá en Montería. Entonces sí es bastante difícil, todo es adaptación, que no todas las personas te ven bien, cómo empezar a encajar. Entonces todo es difícil y es cuestión de aceptación de uno mismo, porque a veces uno mismo no se acepta. Entonces es más aceptación propia de uno para uno poder seguir adelante y seguir avanzando. Y si uno mismo se acepta, entonces las demás personas también lo van a aceptar a uno. Entonces sí es importante que miremos la parte de aceptación. Recordemos que en el contexto de la psicología, Es muy importante tener en cuenta todo el material bibliográfico que se ha tenido para referenciar en esta actividad, y pues me gustaría hablarles sobre las víctimas del conflicto armado, sobre el tema de desaparición forzada. Acá en Aguachicá de Sar se está presentando pues un grupo de familias, han venido visibilizando la desaparición, han estado sensibilizando en algunos lugares, en los colegios, en los parques, se muestran con el mecanismo de participación que es la movilización, y de esta manera ellos promueven resistencia. ¿Cómo promueven ellos la resistencia? A través de la memoria que hacen colectivamente, ¿sí? La importancia de ejercer la memoria en la sociedad civil para que todas estas personas se sensibilicen hacia la desaparición forzada y sobre lo que está quejando en estas familias, que es la incertidumbre, y de qué manera algunas instituciones han dejado en el olvido y han tenido a estas familias en sus obras, ¿sí? Porque desde la Fiscalía nunca se han pronunciado, no han dado respuestas a estas familias, aunque y pese a que ellas han denunciado, ellas siguen en la lucha y en esta resistencia. Y es muy importante que se siga preservando la memoria. Muchísimas gracias. Cordial saludo, es un gusto estar nuevamente con ustedes y esta vez aportando un poco más a la pregunta que se propuso al principio. Como es de conocerse, en Colombia existen diversas problemáticas, donde algunos indicadores nos muestran la vulnerabilidad que hay en Colombia, en este caso lo económico y lo social. A pesar de que en 1991 se constituye la Constitución Política, donde se debería primar los derechos humanos, pues en este momento pues todavía existe bastante insatisfacción sobre este tipo de temas. Estas imágenes expresan los sentimientos, expresan el dolor, donde las víctimas del conflicto armado enfrentan y reflejan los múltiples problemas que surgen a raíz de todas las problemáticas que existen y las formas en que los pobladores enfrentan estas realidades y tratan de emerger y convertirlas en herramientas para su resignificación. Indiscutiblemente se hace necesario precisar también que con este tipo de necesidades, el efecto del conflicto armado, se reafirma el papel del rol del profesional de psicólogos para generar transformaciones necesarias que puedan ayudar a generar cambios tanto culturales y fortalecer las capacidades de resiliencia, y así poder construir proyectos de vida donde se puedan mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias.